Muy buenas a todos. Después de una semana y pico sin ningún vídeo, hoy vengo con una nueva entrega de los tutoriales de CMake, la tercera entrega, en el que vamos a ahondar un poquito más en cómo se utiliza CMake, sobre todo a la hora de hacer instalaciones de nuestros proyectos. Vamos a verlo porque es muy sencillo. Muy bien, supongamos que tenemos este proyecto hecho con CMake, que es muy sencillo, Simplemente tiene un fichero main que imprime Hello World, luego tiene un fichero config.json que está dentro de una carpeta config, que la podemos ver aquí, que simplemente tendría ajustes de configuración de nuestro programa. Luego tenemos una carpeta scripts que incluye un fichero launcher.sh, que podría ser un script que nos hiciera falta con nuestro proyecto, alguna clase de cosa parecida, pero que en este caso simplemente imprime Hello World. El contenido no nos interesa. Y luego tenemos un fichero CMakeList en el que simplemente se define el CMake Minimum Required Version, el nombre del proyecto, el estándar que estamos usando, C++11, y definimos un nuevo ejecutable llamado ejecutable que compila el fichero main.cpp, ¿vale? Esto es un proyecto muy sencillo. Si no os queda claro alguno de los conceptos que se están viendo aquí, revisar por favor los vídeos de introducción a CMake que tenéis en el canal, o dejaré los enlaces en la descripción. Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente cuando compilemos nuestro proyecto nos interese, por ejemplo, que junto al ejecutable que se genere, que se va a llamar ejecutable, también se copie el fichero config.json para que se puedan leer los parámetros de configuración cuando se ejecute nuestro ejecutable. Para hacer eso hay dos formas muy sencillas. Si nos vamos al fichero CMakeList, la primera de las formas y la más sencilla es utilizando la directiva configure_file, ¿vale? El fichero que tenemos que copiar de origen. En este caso, el fichero que queremos copiar está en config/config.json. Es una práctica bastante recomendada, en vez de utilizar rutas relativas, como en este caso, utilizar las variables que nos proporciona CMake para hacer referencia a los directorios que estamos utilizando. Por ejemplo, para hacer referencia al padre de config, que realmente es el directorio en el que está el fichero CMakeList, utilizaremos la variable CMake current listdir, ¿vale? Entonces con esto estamos indicando que es el fichero config.json dentro del directorio config, dentro del directorio en el que está el fichero CMake. El siguiente parámetro de la función configure_file es el destino en el que queremos copiar ese archivo. En este caso, el destino en el que queremos copiarlo es el sitio en el que se genere el binario. Entonces, eso lo indicaremos con la variable CMake current binary dir. El tercero de los argumentos que recibe esta función es un indicador del modo en el que tiene que trabajar. Veréis, configure_file realmente no se utiliza solo para copiar archivos, sino que, como su nombre indica, se utiliza para configurar archivos. Es decir, coger archivos que tienen ciertos parámetros, ciertos campos definidos dentro de su contenido, que serán rellenados con información adicional en tiempo de la configuración de la compilación, ¿vale? Entonces, CMake es capaz de coger un fichero de ese tipo, que suelen ser ficheros plantilla, rellenarlos y ubicarlos en el sitio correcto. Pero en nuestro caso, solo nos interesa que haga una copia, no haga ninguna clase de edición del fichero que estamos indicando. Para ello, lo que haremos será utilizar el argumento copyOnly. Una vez hecho esto, si compilamos nuestro proyecto, veremos que en el directorio de compilación que genera el CLion, aquí arriba, dentro se ha copiado el fichero config.json, lo cual es bastante interesante porque ya podríamos ejecutar el fichero ejecutable sabiendo que el fichero ejecutable tiene junto a él la dependencia config.json. ¿Qué pasa? Que configure_file realmente no es la forma más recomendable de hacerlo, es la más sencilla y es muy rápido de hacerlo, pero no es la más recomendable. La más recomendable es utilizando una directiva distinta que es conocida como add_custom_command. add_custom_command lo que nos va a permitir es añadir una serie de órdenes relacionadas con un objetivo, con un target, en este caso con ejecutable, que se van a ejecutar ya sea antes de la compilación, antes del enlazado o después de la compilación. En nuestro caso queremos que se haga una copia después de la compilación. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer argumento que se le indica es el target en el que se tiene que enlazar. Luego tenemos que indicar en qué momento queremos que se ejecuten estos comandos. En nuestro caso es después de la compilación, con lo que indicaremos con post_build. Y los siguientes son los comandos que se quieren que se ejecuten. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer uso de la funcionalidad de CMake para hacer copias. Entonces lo haremos de la siguiente manera. En vez de utilizar cp, como haríamos en la shell de Linux, pues utilizaremos CMake-e mayúscula copy. Si miráis en la ayuda de CMake, veréis que hay un montón de funcionalidad que tiene CMake integrada para evitar tener que utilizar comandos de nuestro sistema, por ejemplo cat o grep o algo así. Ahora mismo pues tenemos que indicar, como en el caso anterior, el fichero de origen y la ubicación de destino.
Si borramos de aquí, del directorio de compilación, el config.json y compilamos de nuevo, veremos que se vuelve a copiar config.json. Entonces, add custom command tiene una serie de ventajas con respecto a configure file, ya que add custom command se ejecuta siempre después de la compilación. Sin embargo, configure file no lo hace así, sino que se ejecuta cuando se configura el proyecto CMake. Entonces, se ejecutan en etapas distintas y tienen funcionalidades que en el fondo son distintas. Todo esto que hemos comentado tiene relación con la etapa de compilación, pero en la etapa de instalación, es decir, cuando nuestro proyecto está perfectamente compilado y queremos instalarlo en un sistema de forma definitiva, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. CMake tiene una serie de parámetros que nos permiten indicar dónde se van a ubicar los ficheros cuando hagamos make install. Esto se hace a través de la directiva install. Y según el tipo de ficheros que queramos utilizar, pues se utilizarán unos argumentos u otros. En primer lugar, vamos a indicar dónde se va a colocar el fichero ejecutable, es decir, el fichero de runtime. Para ello utilizaremos install targets e indicaremos el target con el que estamos trabajando, que es ejecutable. Y le indicaremos que para los ficheros de tipo runtime, el destino va a ser la carpeta bin. Si tuviéramos, por ejemplo, bibliotecas en vez de ejecutables, lo habitual sería colocarnos en la carpeta lib. Lo haríamos de la siguiente manera. El siguiente tipo de archivo que tenemos que copiar en la instalación es el fichero config.json que hemos indicado anteriormente. Para ello utilizaremos install files, indicaremos el fichero de origen y con destination indicaremos la carpeta de destino. En nuestro caso, pues la vamos a colocar, por ejemplo, dentro de bin, en una carpeta que se llame config, para que el ejecutable pueda acceder al fichero config.json de forma sencilla. La última de las cosas que vamos a ver es cómo instalar scripts que van junto a nuestro programa, que es necesario que tengan permisos de ejecución. Para ello hay una modalidad especial de la directiva install, que es programs, que va a copiar el archivo y además le va a dar los permisos de ejecución necesarios. Indicaremos primero el fichero que queremos copiar y, como hemos hecho previamente, el destino en el que queremos ubicarlo. Vamos a irnos a la terminal para hacer una prueba de la instalación. Si creamos un directorio build y hacemos cmake y luego make, se compila perfectamente. Vemos que se ha copiado aquí el config.json. Y si ahora hacemos make install, nos va a dar un error porque CMake, por defecto, intentará instalar nuestro ejecutable y todas sus dependencias en la carpeta user local bin, para la que nosotros no tenemos permisos de escritura. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de hacer que se instale en user local bin, le vamos a indicar una ruta particular en la que sí tengamos permisos de escritura. Por ejemplo, una carpeta que se llame instalación. Para ello lo que hacemos es ejecutar CMake con la directiva cmake install prefix. Con esto lo que estaremos haciendo es indicarle que tiene que utilizar esa carpeta como raíz de todas las carpetas que hemos indicado previamente en el fichero cmake lists. Si ahora hacemos un make y luego hacemos un make install, veremos que aquí cmake ha instalado en la carpeta build /instalación /bin el ejecutable, luego en /bin /config el config.json y en /bin el launcher.sh. Si de hecho miramos el fichero launcher.sh, veremos que tiene los permisos de ejecución aquí indicados. Y eso ha sido todo por hoy. Como veis, CMake no solo es útil para compilar nuestro proyecto, sino también para prepararlo a la hora de distribuirlo e instalarlo en sistemas en el que queramos utilizar nuestro proyecto. Es muy fácil indicar dónde tiene que ir cada archivo, cómo tiene que copiarse, etc. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de las próximas entregas. Dentro de poco seguiremos subiendo vídeos de CMake y sobre todo de C++11, que tenemos una serie de entregas preparadas. Ya veréis que utilizo. Muchas gracias a todos.